Durante el apogeo de la era de los pistoleros en el Viejo Oeste, los duelos al amanecer eran habituales tras las veladas en ruidosos bares, y en este telón de fondo surgió una auténtica leyenda del Viejo Oeste. Su nombre: Wild Bill Hickok. Sus hazañas y su destreza con las armas se contaban en salones y hogueras vaqueras, lo que le convirtió en uno de los pistoleros más famosos de su época. James Butler Wild Bill Hickok nació en 1837 en Illinois. Desde muy joven, su temperamento rebelde y su puntería infalible le diferenciaron del resto. Creció escuchando historias de aventuras y las tierras de la frontera norteamericana siempre llamaron su atención. Su camino hacia la leyenda comenzó como conductor de diligencias y sirvió en el ejército estadounidense como explorador. Fue entonces cuando surgió la leyenda de que había matado a un oso pardo en un combate cuerpo a cuerpo. Al parecer, Wild Bill intentó ahuyentar al oso, pero como el animal estaba protegiendo a sus cachorros, la bestia atacó instintivamente al famoso pistolero. Bill intentó disparar al oso con su revólver, pero no pudo detenerlo, así que tuvo que enfrentarse a él con su cuchillo Bowie. Wild Bill consiguió clavar su cuchillo en el cuello del animal, alcanzando una arteria vital, pero el encuentro le dejó gravemente herido y postrado en una cama durante varios meses. Muchos dicen que esta historia no es más que una leyenda, pero sin duda, tener un logro así en el currículum era una gran ventaja en aquella época. Durante la Guerra Civil Estadounidense, de 1861 a 1865, Wild Bill Hickok no actuó como soldado convencional en batallas tradicionales. Su contribución fue más sutil, pero no menos importante. Al principio de la guerra, Hickok fue reclutado como explorador por el Ejército de la Unión. Sus habilidades de rastreo y familiaridad con el terreno del oeste le hicieron extremadamente valioso. También actuó ocasionalmente como espía, recopilando información sobre los movimientos de las fuerzas confederadas. En Missouri, Hickok se unió a los Jayhawkers, una milicia antiesclavista. Durante su estancia en Springfield, Missouri, Hickok y sus socios se vieron envueltos en varios tiroteos y escaramuzas, lo que contribuyó a la naturaleza caótica de la guerra en esa región. Debido a su competencia y valentía, Hickok acabó recibiendo el título de Teniente Primero de la Unión. Sin embargo, su enfoque poco convencional le enfrentó a menudo con sus superiores. La Guerra Civil Estadounidense marcó un periodo turbulento en la historia de Estados Unidos, y Wild Bill Hickok, con su carácter único y su estilo inconfundible, desempeñó un papel pequeño pero indeleble en los acontecimientos de aquella época. Tras la guerra, mientras muchos intentaban adaptarse a la vida posterior al conflicto y a la reconstrucción del país, Hickok continuó su vida itinerante, implicándose más en actividades policiales y reforzando aún más su leyenda como uno de los mejores pistoleros del oeste. Se le encomendó la tarea de poner orden en pueblos que a menudo eran más salvajes que la propia frontera. Hickok tenía un enfoque único de la justicia. Era conocido por su increíble habilidad con las pistolas y al mismo tiempo por un estricto sentido del honor. En varias ocasiones prefirió desarmar a un adversario antes que matarlo, aunque fuera lo más arriesgado. Pero fue un duelo en particular el que cimentó su reputación. En 1865, en la plaza de Springfield, Missouri, se enfrentó a Davis Tutt en un duelo clásico. Los dos hombres, antaño amigos, se enfrentaban ahora por deudas de juego y por un reloj de oro. Los dos hombres, a unos 70 metros de distancia, se enfrentaron bajo la atenta mirada de una multitud ansiosa. El silencio llenó la plaza mientras los dos hombres se medían, esperando el momento oportuno. Entonces, casi simultáneamente, ambos desenfundaron sus armas. Hickok, con su legendaria puntería, disparó primero y alcanzó a Tutt en el pecho, hiriéndole de muerte. Tutt, sorprendido y herido, intentó devolver el fuego, pero falló. Se tambaleó unos pasos antes de caer muerto al suelo. Las repercusiones de la victoria comodín de Hickok sobre el experto pistolero Davis Tutt hicieron crecer aún más su reputación.
y llegó a ser considerado uno de los pistoleros más rápidos del oeste. Sin embargo, ser una leyenda no era fácil. Hickok se granjeó muchos enemigos y estaba constantemente amenazado. Su fama le llevó a convertirse en actor durante un breve periodo y más tarde a trabajar para el famoso espectáculo de Buffalo Bill. Pero la llamada de la frontera era demasiado fuerte. Regresó al oeste y fue sheriff en varias ciudades. Hickok fue sheriff y marshal en varias ciudades del viejo oeste. Se labró una reputación por limpiar las ciudades tumultuosas y por su enfoque justo pero firme de la ley. Fue alguacil en Abilene, Kansas, donde se hizo famoso por controlar a la turbulenta población de vaqueros y jugadores. Finalmente, se dirigió a Deadwood, una ciudad minera famosa por su anarquía, donde pretendía establecerse y ganar dinero con sus actividades. Allí viviría los últimos días de su breve vida junto a la tristemente célebre Calamity Jane. Su relación con ella no está muy clara. Algunos dicen que solo eran amigos, otros que eran amantes, pero Calamity Jane afirmó que se casaron en secreto y que él era el padre de su hijo. Fue en Deadwood donde el destino acabó con Wild Bill. En 1876, mientras jugaba al póker en una taberna local, un hombre llamado Jack McCall se acercó por detrás y disparó, matando a Hickok en el acto. La mano que tenía Hickok, 2 ases y 2 ochos, se conoció como la mano del hombre muerto. La prematura muerte de Hickok no hizo sino acrecentar su leyenda. Fue enterrado en el cementerio Mount Moriah de Deadwood, junto a Calamity Jane, otra leyenda del viejo oeste. A pesar de su breve estancia en Deadwood, la muerte de Hickok en la ciudad consolidó aún más su leyenda. La combinación de su notoriedad como pistolero y el carácter trágico y sorprendente de su muerte convirtieron a Hickok en un ícono perdurable del viejo oeste americano. Por su parte, Deadwood ha seguido siendo famosa en parte por la muerte de una de sus figuras más célebres y hoy es un destino turístico para los interesados en la historia del oeste americano. La vida de Wild Bill Hickok fue corta, pero dejó una huella indeleble en la historia y la cultura de Estados Unidos. Personificó el espíritu intrépido y aventurero del viejo oeste, y sus hazañas se celebran y recuerdan hasta nuestros días.